Muy bien. Entonces, la naturaleza divino-humana de Cristo, vamos a tratar algunos aspectos básicos y lo que hablaremos en esta mañana es la divinidad de Cristo en las Escrituras. Lo voy a dividir en dos partes, lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Y después vamos a tratar, espero que me dé el tiempo, la naturaleza humana de Cristo. Y también vamos a presentar algunas declaraciones de la señora White. Antes de iniciar, por supuesto, como de costumbre, vamos a hablar con Dios. Inclinemos nuestros rostros, por favor, para hablar con Él. Padre eterno, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos, por favor, la iluminación del buen espíritu y lo que estudiemos en este momento sea de gran ayuda para nuestras vidas. Dirígenos, por favor, ilumínanos al interpretar tu palabra para comprender mejor acerca de la divinidad y humanidad del Señor Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Vamos entonces a comenzar con la divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento. Todos, por favor, con sus Biblias y nos vamos a dedicar al Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Cristo? El Antiguo Testamento a Cristo o a Jesús en este caso le da títulos y nombres. Recordemos lo que nosotros hemos hablado el día de ayer. No es lo mismo decir un nombre que un título. Repito, por si acaso, para los que no estuvieron el día de ayer o antes de ayer, me parece. Un nombre designa lo que tú eres, identidad. En el caso de un título, lo que tú haces, alguna función. Entonces, la Biblia presenta al Señor Jesús con distintos nombres y títulos. Miren, por favor, la lista que he colocado en la diapositiva. En el Antiguo Testamento, al Señor Jesús se le llama el ángel de Jehová o también el ángel de Dios. Pero ojo, resalto lo siguiente, siempre y cuando aparezca el artículo definido él. Si es que aparece el artículo indefinido un, no se refiere a Jesucristo. Cuando ustedes vean el artículo el ángel de su faz, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, él es el Señor Jesús. Si es que ustedes leen un ángel, uno de los ángeles creados. También se le llama al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento Emanuel, Miguel, el Hijo del Hombre, Señor, Padre Eterno, entre otros. De todo lo que acabamos de enlistar, por favor, vamos a ser un poco interactivos en este momento. Escriban en el chat cuáles son nombres y cuáles son títulos. Coloquen en el chat, chat. Hijo de hombre es un título o nombre. Identifiquen, por favor, qué es un título en lo que está enlistado en la pantalla y qué es un nombre. Por lo menos yo ya vi, por lo menos un nombre. Hermana Paola Suárez, hijo de hombre, título. Muy bien, hermana. Felicitaciones. La hermana Angelita Lama, nombres, Emanuel y Miguel. Correcto, correcto. Felicitaciones. Carolina, Emanuel, Miguel, nombres. Muy bien, muy bien. Hermano Fabricio, Ángel de Jehová, título. Correcto, correcto. Hermano Felisandro, hijo de hombre, correcto, es un título, muy bien, título. Muy bien, qué bueno. Noto que sí se entendió la diferencia entre título y nombre. ¿Por qué Miguel sería un nombre? Me parece que sería un nombre porque la palabra Miguel viene del hebreo Mijael. Y la palabra Mijael significa el que es igual a Dios. Correcto, hermana Magda. Muy bien. Emanuel y Miguel, nombres y el resto ya serían títulos.
Y fíjense, cuando nosotros leemos los textos del Antiguo Testamento que se mencionan, que se registran los títulos y nombres que acabamos de leer, fíjense lo que escribí en la segunda viñeta. Todos ellos revelan que Jesús es una persona divina, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Y vamos a leer esos textos. Y quisiera, por favor, que ustedes le den lectura. Fíjense lo que se escribió acerca de el ángel de Jehová. En este caso, el Señor Jesús. Que alguien lea, por favor, Génesis 31. Dina. Me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo respondí, aquí estoy, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Génesis 31, 11, 13. Muchas gracias. Resaltemos lo que está en negrito. Miren ahí, por favor. Y me dijo el ángel de Jehová. ¿Quién es el que habló? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. ¿Y qué dijo el ángel de Jehová o qué dijo Jesús? Yo soy el Dios de Betel. El ángel de Jehová se está identificando como Dios. Interesante. Vamos a otro texto. Jueces, capítulo 13, los versículos 17 y 22. El contexto es el diálogo entre el ángel de Jehová y Manoa, el papá de Sansón. Yo les sugeriría que lean todo el capítulo y se van a enriquecer más acerca de la divinidad del ángel de Jehová. Alguien que lea, por favor, Jueces 13, lo que está en la pantalla. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces 13, 17 al 22. Muchas gracias, hermana. ¿Se percataron? Manoa y su esposa, ¿con quién conversaron? ¿A quién vieron? ¿Con quién dialogaron? Con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y cuando terminaron de hablar con el ángel de Jehová, ¿qué dijo Manoa? A Dios hemos visto. Es más, si ustedes leen los versículos anteriores, Manoa y su esposa adoraron al ángel de Jehová. Evidentemente, el ángel de Jehová con el artículo definido no es cualquier ángel, porque de hecho, si fuera cualquier ángel, no se le hubiese permitido adorar a dicho ángel. Recordarán cuando un ángel se le presentó a Juan y Juan se postró para adorarlo. ¿Qué le dijo dicho ángel? No lo hagas, no me adores. Pero cuando uno lee Jueces capítulo 13, al ángel de Jehová, Jesús en este caso, se le adora y Jesús recibe dicha adoración. Y termina el versículo 22 diciendo Manoa, a Dios hemos visto. Vamos a otro texto, Salmo 110, verso 1. Por favor, que alguien lo lea. Jehová, Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchas gracias, hermana Angelita. Recordemos Hebreos, ¿no? Aquí está hablando el Padre al Hijo. ¿Y qué le dice el Padre al Hijo? Siéntate a mi diestra. ¿Y cómo escribió aquí el salmista? Jehová, el Señor, dijo ¿a quién? A mi Señor. Señor. En este caso, a Jesús se le está llamando Señor. Señor. Vamos a otro texto. Isaías 9:6. Por favor, que alguien lo lea.
Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Muchas gracias. Me parece que en lo que enlisté hace ratito debí colocar la palabra Dios, porque esta es una profecía mesiánica. ¿Quién es el niño de quien menciona este texto? Digan ustedes, por favor, ¿quién es aquel niño? Jesús. Jesús. ¿Jesús? Jesús. Jesús. Correcto. Y aquí a Jesús, ¿cómo se le llama? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De paz. Curioso, ¿no? Utiliza la palabra padre. Bueno, interesante. Lo que el texto está revelando es de que aquel niño no iba a ser una persona cualquiera, sino el Dios encarnado. Vamos a otro texto. Isaías 7:14. ¿Y alguien lo lea? Por tanto, Señor mismo nos dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Gracias. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Todos, por favor, en el chat o hablen. ¿Qué significa Dios la con palabra nosotros. Dios Emmanuel? con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, lo que está diciendo el texto es que el futuro Mesías será el mismo Dios encarnado con nosotros. Muy bien, hermana Carolina, y los que dijeron todo ello, noto que están activos en el chat. Muy bien, hermano Felizandro, Dios con nosotros, hermana Dina, hermana Angelita, bacán. Y qué bueno, hermana Ruth Aso, y le agradezco de resaltar el artículo correcto. Repito, por si acaso, cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová con el artículo definido él, es Jesús. Cuando ustedes lean con el artículo indefinido un ángel de Dios, es cualquier ángel de los tantos que hay en el cielo. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Uno de ustedes, por favor, que lo lea. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es aquel hijo de hombre? Jesús. Si uno lee este Jesús. texto a la luz del Nuevo Testamento, muy bien, hermana Angelita, el Hijo del Hombre es Jesús. Es más, en el Nuevo Testamento, basándose a Daniel 7, a Jesús se le llama Hijo de Hombre. También se le llama en el Nuevo Hijo de Dios, por supuesto. Ah, esto es interesante. Esto es muy interesante, muy interesante. Presten, por favor, mucha atención. Espero dejarme entender. Vamos, estos textos los voy a leer yo. Presten, por favor, mucha atención porque esto es interesante. Voy a comenzar leyendo Isaías 6:1, el primer texto. Escuchen bien, por favor. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y aquí viene una pregunta. Isaías miró la gloria en este texto del Señor, lo ve en su trono. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién es aquel Señor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La hermana Angelita dice Jesús, el Hijo. Muy bien, hermana. Sigue la pregunta en pie. Isaías ve al Señor en su trono en una visión. ¿A quién vio? Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Nos vamos a Juan, capítulo 12, versículo 41. Miren el texto que aparece en medio, en la pantalla.
Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio se refiere a Jesús, su gloria, y habló acerca de él. ¿Qué está diciendo aquí Juan? De que Isaías vio la gloria ¿de quién? De Jesús. Y uno diría, pastor, cuando en Isaías 6 el profeta ve al Señor, creo que ese podría ser el Padre. Pero fíjense lo que dice el tercer texto en la pantalla. Juan 1:18. Juan 1:18, ¿qué dice? A Dios, en este caso al Padre, nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo es eso? Si Juan 1:18 nos dice que al Padre nadie lo ha visto, sino solo el Hijo, y en Isaías 6:1 dice que Isaías vio al Señor, evidentemente dicho Señor no es el Padre. Y cuando vamos a Juan 12:41, dicho Señor era el mismo Señor Jesucristo. Así que el Señor a quien vio Isaías en el capítulo 6, versículo 1, era el mismo Señor Jesucristo. Y es interesante, ¿no? Ustedes siguen leyendo y al Señor Jesucristo le llaman el Santo, Santo, Santo y bla, 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 bla. Revela de que Jesucristo es una persona divina. Esta parte, ¿se entendió bien? Hasta aquí, ¿me dejo entender? Sí, correcto, correcto. Jesús es una Sí, persona pastor, divina. correcto. Muy bien. En el chat están diciendo que sí. El hermano Felizandro también dijo que sí. Mi mamita está presente, también dijo que sí. Sí, sí. Ok, avanzamos entonces. También al Señor Jesucristo se le llama Miguel. Vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan inscritos en el libro. Daniel 12:1. Gracias. ¿Cómo se le llamó aquí a Jesús? Miguel. Voy a preguntar para cerciorarme que han estado atentos. ¿Qué significa la palabra Miguel? Jesús. Hijo de Dios. No, Otro igual a él. me están floreando. Jesús. ¿Qué significa Miguel? ¿Qué significaba la palabra Miguel? Es un nombre de batalla. Ángel de luz. Otro igual a Dios. Como Uno igual un a Dios. arcángel, ¿no? Igual a Dios. Muy bien, por allí El gran príncipe. alguien Bien dijo, como Dios. El hebreo. El gran príncipe. El gran príncipe. Sí, el gran príncipe que está de parte. El gran príncipe. muy bien, Pastor Ángel García. Alguien más también. La hermana Miriam, mi mamá también, ¿quién como Dios? Correcto. Recordemos que la palabra Miguel significa el que es igual a Dios o quien como Dios. Eso significa la palabra Miguel. Así que si en esta mañana hay algún Miguel en esta sala, aquel Miguel es igual a Dios. No, mentira. Bueno, hay que siempre tener cuidado con los nombres, ¿no? Ok, eso es lo que acabamos de presentar, la divinidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento. Así que todos, por favor, con sus Biblias, al Nuevo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que revelan de que Jesús es una persona divina, es Dios. Y en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo también se le da distintos títulos y nombres. ¿Cómo se le llama al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Miremos lo que está enlistado, por favor. Ahí está, no, allá. Allá está. Al Señor Jesucristo se le llama
Señor de señores, Rey de Rey reyes, de rey, Dios. Dios, Él es el creador, también se le llama el Cordero, Cordero, el Verbo, el Verbo. también se le llama Hijo, Hijo de Dios, Hijo de hombre, y también se lo presenta como igual al Padre o la imagen del Padre. Todos estos títulos y nombres revelan que Jesús es una persona divina a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a los textos. Apocalipsis 17:14. ¿Alguien que lo lea? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Gracias. ¿Cómo se le llama aquí a Jesús? Se le llama Cordero. También se le llama Señor de señores. Señores, Y también Rey se le de llama reyes, Rey de reyes. Rey de reyes. Evidencia que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a otro texto. Juan capítulo 1, los versículos 1 y luego nos vamos al 14. Leamos, por favor. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan Y 1. gracias. ¿Qué dice el versículo 1? El Verbo era Dios. Ah, ya, bacán. El Verbo entonces es Dios. Y cuando vamos al versículo 14, resulta que aquel Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Quién es aquel Verbo? Jesús. Jesús. Y en el versículo el dice mismo. que el Verbo es Jesús y que el Verbo es Dios. Vamos a otro texto. Romanos 9:5. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gracias. Es interesante, ¿no? Dice que Jesucristo es el bendito por los siglos de los siglos. Aquí ya hay un tenor de adoración y se le llama a Cristo Dios. Fíjense las palabras que están en negrita. Cristo, el cual es Dios. Vamos a otro texto. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Gracias. Y ojo, yo quisiera hacer una aclaración por si acaso. Cuando ustedes lean la palabra aquí en este texto, divinidad, o en otras versiones, deidad, no se está refiriendo que la Trinidad estaba en Jesús encarnado. No, lo que nos está diciendo es de que Jesucristo es una persona que, si bien es cierto, humana, también es divino. Eso nos está diciendo el texto. Vamos a otro texto. Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Chévere. ¿Cómo se le llama a Jesús en este texto? Gran Dios y Salvador. Así que Jesús no solo es Dios, sino también es nuestro Salvador, ya que Él murió por nosotros. Vamos a otro texto. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Gracias. ¿Qué le dijo Tomás? Tomás se dirige a Jesús y le dice, Señor mío, Dios mío. Tomás identifica a Jesús como Dios y como Señor.
Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué está diciendo el texto? Gracias, hermana, de que Jesús es en forma de Dios o igual a Dios. Ya nos está diciendo la siguiente oración: no estimó el ser igual a Dios, en este caso al Padre. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en Filipenses? De que Jesucristo es igual al Padre. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Por favor, léanlo. Porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, 16, 17. Gracias. Pregunto. ¿Quién creó a Lucifer? Jesús. 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 Correcto. ¿Jesús? Correcto. ¿Quién fue Sí. el que dijo en Génesis 1:3, hágase la luz y la luz se hizo? Jesús, el Jesús. verbo. Jesús, correcto. No lo digo yo, lo dice el texto. Fíjense por favor lo que dice el texto. El texto claramente dice que Jesús es el que creó los cielos y la tierra. Es el que creó lo visible y lo invisible. Así que si está la palabra invisible, incluye los ángeles. ¿Quién creó a Lucifer? ¿Quién creó a los ángeles? El mismo Señor Jesús. Y es increíble, inaudito, paradójico, que ese mismo Satanás quiera rebelarse en contra de quién, o quiso rebelarse en contra de quién, del mismo Jesús, su mismo creador. Muy bien. Ok, hermanos, hasta aquí se entiende bien todo lo que es la divinidad de Cristo. Preguntas, aportes, hablen por favor, o callen para siempre. Pero relacionado a Jesús, a la divinidad de Cristo. Ya, pastor, una consulta, ¿no? Mencionó que Jesús fue el creador de todas las cosas, ¿no? En ese caso, cuando se menciona en Génesis, hagamos, es allí donde podríamos decir que intervino la divinidad. Correcto, correcto. Miren, yo les voy a ser sincero. La Biblia nos presenta de que la Trinidad estaba involucrada en la creación de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, hermana, para sostener más lo de Génesis 1:26, donde dice hagamos. En este momento se me viene a la mente Génesis 1:2. ¿Pueden leer, por favor, Génesis 1:2? Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, pastor. Entonces, la Trinidad estaba involucrada en la creación. Eso nos dice Génesis 1:2, que nos menciona el Espíritu Santo. Y eso también menciona Génesis 1:26, que dice el verbo hagamos. La Trinidad estuvo involucrada en la creación. Eso es lo que nos dice la palabra. También la palabra nos dice que Jesús es el creador. Ahora, ¿cómo? La palabrita cómo, la Biblia no nos presenta detalles. Simplemente nos dice de que Jesús nos creó y que la Trinidad estaba involucrada en la creación. El cómo no sabemos. La Biblia no nos presenta detalles. ¿Qué acciones particularmente hizo Jesús en los 6 días, o qué acciones particulares hizo el Padre, o qué acciones particulares hizo el Espíritu Santo? Desconocemos.
pero de que los tres estuvieron involucrados en la creación, sí estuvieron involucrados, y las mismas escrituras señalan que Jesús es el que nos creó. Más detalles, hermana querida, desconozco sinceramente, he leído la Biblia y no veo más detalles al respecto. Así que mi respuesta es limitada. Pastor, Pastor César. en Génesis, que la expresión hagamos al hombre. Y en Juan, el verbo que se hizo carne. Y el verbo es la palabra. Entonces, ¿quién habló en Génesis 1:26? Hagamos al hombre. ¿Habló el Padre, habló el Hijo o habló el Espíritu Santo? ¿Quién es el ¿Quién verbo? habló? Desconozco. Probablemente pudo haber sido Jesús. No sé sinceramente, pastor. Repito, más detalles me parece que no está revelado los detalles o el cómo. No podría dar una respuesta específica porque en mi mente en este momento no recuerdo algún pasaje bíblico al respecto. El texto dice el verbo. ¿Quién es el Sí, verbo? como les comenté, parece que fue el verbo, ¿no? O sea, todo parece indicar que el que formó el muñeco, en este caso de Adán, fue Jesús. Pero repito, más detalles, las acciones particulares de los tres en la creación, no lo veo en Génesis, sinceramente. Por eso es que utilizo la expresión todo parece indicar. Muy bien. Ok, la hermana Victoria dice, Jesús es el que realizó la acción. Todo parece indicar que sí. Es más, el texto que está en la pantalla, Colosenses 1, 16 y 17, nos permite interpretar eso, ya que en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como nuestro creador. Muy bien. Vamos ahora sí a la segunda y última parte de este tema. Ok, la hermana Angelita también se inclina por Jesús. Y yo también estoy de acuerdo. Así que avanzamos. Vamos ahora sí a un tema, les voy a ser sincero. Entre los hermanos, pastores y teólogos, discutido. Pero nuestra iglesia formalmente, oficialmente, tiene las cosas claras. La naturaleza humana de Cristo. Voy a leer, por favor, lo que está en la pantalla. Un segundo para achicarme. Ahí está. Muy bien. Número 1. La naturaleza humana de Cristo fue única. Escriban, por favor, la palabra única en el chat y repítanlo, los que deseen, activando sus micrófonos. Única, única, única. Única, única, única. Única. Amén, hermano Felisandro. Única. Y la naturaleza humana de Jesús, cuando Él se encarnó, escuchen esto, la naturaleza humana de Cristo, cuando Él se encarnó, no fue igual a la de Adán y Eva antes de pecar, ni a la nuestra. No fue la de Adán y Eva antes de pecar, ni la de Adán y Eva después de pecar. En términos teológicos le llaman prelapsaria, poslapsaria. No fue ni la pre ni la pos. Y por si acaso, en el libro de creencias de los adventistas, donde está la posición oficial de nuestra iglesia rechaza tanto la prelapsaria como la poslapsaria. Nuestra iglesia rechaza la idea de que Jesús tuvo una naturaleza humana caída como la nuestra. Nuestra iglesia la rechaza tajantemente. Que haya pastores o teólogos que lo estén impulsando ya es asunto de cada persona. Pero nuestra iglesia, me parece, como le dije hace ratito, tiene las cosas claras. Vamos al número 2.
según la Biblia, Cristo es igual al Padre, pero semejante a nosotros. Grábense esas palabras, por favor. Cuando uno va al Nuevo Testamento, a Cristo se lo presenta siendo igual al Padre, pero semejante al Hijo. Perdón, semejante a los seres humanos, a nosotros. Y es interesante que en griego lo semejante no es igual, porque admite alguna diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? En que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza humana caída, con inclinaciones al mal, pero Jesucristo, cuando se encarnó, no tuvo las inclinaciones al mal que nosotros tenemos. Para sustentar esto, vamos a la Biblia y a la señora White. Vamos a la Biblia. Juan 1:18. ¿Alguien, por favor, que lo lea? A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Gracias. Y vamos al chat, por favor, y resaltar lo que dijo la hermana Angelita. La hermana Angelita ya interpretó Juan 1:18 y me parece una interpretación correcta. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué escribió la hermana Angelita? Vamos al chat, por favor. No, por eso se dice que Jesús es hijo unigénito, que quiere decir único en su género. Correcto, hermana. La Biblia presenta al Señor Jesucristo como único en su género. No, pues no podemos decir que fue igual a nosotros, pues. Muy bien, hermana, gracias por su aporte. Vamos a otro texto. Hebreos 7:26. ¿Alguien que lo lea? El sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Gracias. Y yo les hago una pregunta. Con tales características que se le presentó a Cristo en Hebreos, ¿podemos decir de que Cristo tuvo una naturaleza humana caída como la nuestra? ¿Cómo se le presenta aquí a Cristo? Santo, inocente, sin mancha. Vamos a otro texto. Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Que alguien lo lea, por favor? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7. Gracias, hermana. Aquí, ¿qué se resalta? Escuchen bien, por favor, lo que voy a decir. ¿Qué se resalta en este texto? Jesús es igual ¿a quién? Al Padre. Pero es semejante ¿a quién? A nosotros. Lo semejante no es igual. Y lo semejante admite diferencia o alguna diferencia. El Nuevo Testamento es claro. Si hablamos de la palabra igual, Jesús es igual al Padre. Y si hablamos de la palabra semejante, Jesús es semejante a nosotros. Por lo tanto, no igual. Jesús no tomó una naturaleza humana caída como la nuestra. No fue igual, idéntico que nosotros, sino que fue semejante. Semejante. Mi micrófono. ¿Se silenció mi micrófono? No. No. Digo, pastor. Ok. Interesante. Hay un mensaje, hermana Angelita. Muy bien, muchas gracias también por su aporte. Sinónimo de semejante, parecido. Interesante. Hermanos queridos, el Nuevo Testamento resalta eso. Si hablamos de igualdad, Jesús igual al Padre. Pero si hablamos de semejanza o parecido, o cuando se quiere relacionar a Jesús
con nosotros no se utiliza la palabra igual, se utiliza la palabra semejante. Y hay otro texto. Vamos a Romanos capítulo 8. Que alguien lo lea, por favor. Porque lo era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. ¿Qué palabra utiliza aquí? ¿Utiliza la palabra igual? No. Utiliza la palabra semejante. Regálenme, por favor, medio minuto. Hay algunas preguntas que me están haciendo en el chat y por el tiempo me va a ser difícil contestarlas. Voy a compartir en el chat. Yo creo que allí ustedes van a encontrar más respuestas. Todos en la reunión. Ok, vayan al chat, por favor. Es un enlace de YouTube. En ese tema yo trato, en ese video yo trato la naturaleza humana de Cristo. Amplío más el panorama. Es una presentación de casi 1 hora y hay más textos bíblicos todavía. En ese enlace ustedes van a encontrar ya un tema exclusivo y amplio sobre la naturaleza humana de Cristo, si fue la pre o la post, que ya lo respondí hace ratito. Ninguna de las dos. ¿Sí? Ahí, por favor, pueden ver el asunto. Vamos a continuar porque ya son 5:56 y tengo que ir a trabajar también. Hebreos 2:17. ¿Quién lo lee? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Gracias. Repito, cuando a Jesús lo relacionan con el Padre, se utiliza la palabra igual. Pero cuando a Jesús lo relacionan con el ser humano, se utiliza la palabra semejante. No se utiliza la palabra igual. Y dense cuenta, por favor, en Hebreos 2:17. ¿Qué dice? En todo semejante a sus hermanos. Ahora sí, para finalizar, vamos a la señora White. Si no me creen, creamos por lo menos a nuestra profetisa. Y aquí sí vamos a correr un poco por motivo de tiempo. Alguien, por favor, que lea la declaración de la señora White. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño que se ha engendrado en ella, en María, es del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo, por consiguiente. Por consiguiente, su naturaleza espiritual fue impecable, sin mancha, sin tendencia al mal. Su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Gracias. Aquellos que dicen que Jesús tuvo una naturaleza humana caída igual que nosotros, ¿cómo va a tener la caída si aquí la señora White dijo que Jesucristo no tuvo tendencias al mal? Pastor. A ver. Pastor César. La señora Juan en el Desierto de las Gentes dice que Cristo tomó la naturaleza después de 4000 años de pecado, pero no tomó las tendencias. Pero correcto. Ya nuestros teólogos mencionan que Cristo poseía las debilidades inocentes de la naturaleza caída, como que tenía sed, tenía hambre, tenía frío, se cansaba, lloraba y hasta ocupaba. Nadie peca porque llora, nadie peca porque tiene hambre, nadie peca porque tiene sueño, se cansa. Entonces, cuando la Biblia habla de que Cristo no es igual a nosotros, es semejante, la palabra griega que aparece ahí es homoioma, que usted lo dijo, significa parecido. Pero Cristo trajo su humanidad prácticamente sin tendencias, pero sí con necesidades inocentes. Porque si no, entonces no tendría una relación directa con nosotros. Correcto, correcto. Gracias, pastor. Y justo lo que usted acaba de comentar lo abordo en el video que he compartido. Eso, pastor, los teólogos también le llaman los efectos pasivos del pecado, como usted acaba de comentar. Tuvo sed, tuvo hambre el Señor Jesucristo aquí en la tierra,
pero ya las tendencias pecaminosas ya vendrían a ser los efectos activos del pecado. Y eso justo lo abordo en el video que les he compartido el enlace. Volvamos aquí, gracias pastor por su aporte. Volvamos entonces a la declaración de la señora White. Según ella, fíjense lo que dice en la pantalla, el Señor Jesucristo no tuvo tendencias al mal. Nosotros sí tenemos, entonces no somos iguales, pues. Vamos a otra cita. Él iba a ocupar su posición a la cabeza de la humanidad tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. ¿Qué tomó el Señor Jesucristo? Nuestra naturaleza humana, mas no nuestra pecaminosidad. No tomó nuestras inclinaciones al mal. Entonces no podemos decir de que tomó nuestra misma naturaleza. No, no. Vamos a otra cita. No debe haber la menor duda en cuanto a la perfecta libertad de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. Gracias, pastor. No debe haber duda. Por allí ciertos predicadores están desafiando a la palabra de Dios, desafiando a la señora White, desafiando lo que cree nuestra iglesia oficialmente, colocando dudas. Vamos a seguir. Otra declaración. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Es clara la señora White aquí, ¿eh? No presenten a Cristo como una persona con tendencias al mal. Por causa del pecado, su posterioridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tendencias en el Edén, por las tentaciones en el Edén. Muy bien. Es clara la cita, ¿verdad? Jesucristo no tuvo tendencias al mal. Él sí tomó nuestra naturaleza humana, mas no las inclinaciones al mal, no la concupiscencia. Vamos a otra cita. Pastor, ¿Sí? entonces nunca se sintió tentado. Ah, no, no. Buena pregunta. Una cosa es tentaciones, otra cosa es inclinación al mal. Las tentaciones vienen de afuera. Por ejemplo, si yo tengo una inclinación al mal, vamos a suponer la fornicación, el séptimo mandamiento. Si yo tengo la inclinación al mal de la fornicación, la tentación va a venir de afuera, del porno, de los almanaques con chicas semidesnudas, de los car wash donde aparecen chicas en bikini. La tentación viene de afuera. Y evidentemente en mi cabeza se van a maquinar cosas, pero la tentación viene de afuera. Eso es por cuanto a las tentaciones. Las inclinaciones al mal, las tendencias están dentro de nosotros. Entonces, esas inclinaciones al mal por parte del Señor Jesús no las tuvo. Cristo no tenía la inclinación a fornicar, Cristo no tenía la inclinación al mal a robar, Cristo no tuvo la inclinación al mal a mentir, Él no tuvo inclinaciones al mal. Pero sí fue tentado. Las tentaciones vienen de afuera. ¿Y quién es el que lo tentó? Recordemos, Mateo capítulo 4. ¿Quién lo tentó? Satanás. Satanás. Y fíjense las tentaciones de Satanás, ¿no? Como Jesús no tenía las inclinaciones al mal que nosotros sí tenemos, ¿cuál fue la tentación de Satanás?
si eres el Hijo de Dios. Bueno, continuemos. En el video también, hermana, amplío ese asunto, lo pueden ver. ¿Alguien que lea, por favor, la siguiente cita? Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, porque en ese caso no podría ser una ofrenda perfecta. Correcto. Es clara aquí la señora White. Cristo no poseía la misma naturaleza pecaminosa o caída que nosotros. No poseía. Vamos a otra cita. Pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado. Sin embargo, él es llamado el santo ser. Si con esta cita no está más claro el asunto, ya no sabría qué decir o qué hacer. Voy a resaltar las primeras líneas. Presten atención, por favor. Pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Claro, pastor. La última cita. Por favor, ayúdeme con la lectura. No es correcto decir, como muchos escritores, que Cristo era como todos los niños. Era Dios en carne humana. Los compañeros lo humanidad y se negó decididamente. Gracias. No es correcto decir, como muchos escritores y ciertos predicadores, que Cristo era como todos los niños. Es explícita aquí la señora White al respecto. Conclusión y finalizo. Bueno, vamos al chat. Gracias, Pastor García. Voy a leer lo que él escribió. Presten atención, por favor, y síganos con la lectura. Regálenme un minuto, ya termino. Él fue tentado en base a la naturaleza unigénita. Correcto. La primera tentación muestra que no era como nosotros. Cristo no tenía la inclinación, pero podía caer. Así es. El sacrificio por el perdón de los pecados tenía características específicas. Entre ellas tenía que ser puro y perfecto. Correcto. O sea, si Cristo hubiese tomado nuestra naturaleza humana caída, su sacrificio no hubiera servido para nada. Bueno, vamos a la conclusión y finalizamos. Jesucristo es una persona divina, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Como tal, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Segunda viñeta. Siendo una persona divina, Jesucristo es nuestro Dios encarnado, a quien rendimos honor por ser nuestro Creador y nuestro Redentor. Su naturaleza divino-humana es única. Al encarnarse, no asumió nuestra naturaleza pecaminosa, pues no tenía inclinaciones al pecado que nosotros sí tenemos. Somos llamados a adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y agradezcamos al Señor Jesucristo, que vino desde el cielo, se encarnó y murió por nosotros. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.